días, señoras y señores. Sean todos bienvenidos a nuestro encuentro empresarial Liderando el Cambio, Cultura y Talento Humano. Vamos a hablar del tercer módulo. En ese tercer módulo queremos insistir nuevamente en conceptos como el de construir inteligencia colectiva. Todo lo que ustedes están construyendo para poder ir hacia una trayectoria mega, tenemos que todos los días ser más conscientes de que eso no lo hacemos con la gente con la que nosotros trabajamos al interior de la compañía. Esto no funciona. No funciona porque esto es muy retador. Entonces, cuando hablamos de inteligencia colectiva, es que todas las personas tienen que tener el mismo equipaje. Yo aspiro a venir aquí en el módulo cuarto y en el quinto y voy a echar esa cantaleta siempre. ¿Listo? Este es como un aspecto. Y el otro es el de polinizar el sentido y el significado. Si nosotros logramos que las personas que trabajan con nosotros tengan sentido y significado, eso se llama tener núcleo y eso se llama empoderar, tener un verdadero empoderamiento. Entonces, si nosotros logramos hacer eso, los resultados serán evidentes. Entonces, entremos como en materia. El tercer módulo es como el módulo más retador de todos. Es el módulo más retador de todos porque usted en el tercer módulo se tiene que parar como a decir, venga, examinemos con qué gente es con la que nosotros contamos, cuál es la cultura que yo tengo, cómo voy a gestionar el cambio y cómo debe ser el liderazgo que tengo que tener en la compañía para poder implementar lo que decidimos en el módulo número 2. Porque acuérdense que en el módulo número 2 lo que trabajamos fue el propósito y la oferta de valor y definimos la mega. Y ahora nos llegaron los momentos de verdad. Vamos a ver si sí tenemos la gente con qué lograr esos números. Y eso es lo que nosotros vamos a hablar en el tercer módulo. ¿Listos? Y acuérdense que en el tercer módulo esto es un sistema. Y como es un sistema, los 5 componentes son claves. Y si nosotros en el tercer módulo, que es la gente, no tenemos claridad de la gente que tenemos adentro, de las habilidades y de las competencias que tienen y de las responsabilidades que cada uno de ellos va a ejecutar, y si ellos no la tienen, entonces, como dice allí, usted va a tener esa ansiedad y bajo desempeño. Ustedes pueden tener todo lo que ustedes quieran, pero si no tenemos las personas correctas, en el lugar correcto, y con las capacidades y con las competencias correctas, y con la visión de hacia dónde va la compañía, esto no va a funcionar. Les dije hace un rato, Jorge Esteban decía que esto era muy complejo y que era muy difícil, que los elementos eran muy técnicos. Entonces decidimos que los módulos les íbamos a poner un nombre como más montuno. Como se dan cuenta, yo vengo por allá como de las montañas. Listo, y por eso digo montuno. Entonces los 5 módulos son muy fáciles de entender para que ustedes sepan cómo es que se gestiona el negocio. Uno es dónde. ¿Dónde es el mundo? Es entender el mundo, que es lo que vemos en el primer módulo. El segundo es el para qué. Y es ahí donde definimos el propósito, la oferta de valor y la mega. Listo. El tercero, que es el que vamos a ver hoy, es con quién. Entonces, den en cuenta que eso va como hilado. Eso no está desconectado, sino que va hilado. En el cuarto va a ser cómo y en el quinto va a ser hasta cuándo. O sea, cómo le vamos a dar sostenibilidad y buen gobierno. Entonces, den en cuenta que esto está como muy fácil. Y lo otro que no se nos puede olvidar es que estamos trabajando una mega. Y construir megas no es fácil. Es retador, es muy retador, muy retador. Y cuando estamos construyendo una fórmula de mega, donde estamos diciendo que la mega es la sumatoria de las megas individuales de las personas, entonces insistimos nuevamente que si esto no se trabaja con todas las personas, vamos a tener bastantes dificultades. En el tercer módulo, ¿qué es lo que vamos a hablar? Vamos a hablar de liderazgo transformador, de cultura, de gestión del cambio y de talento. ¿Listo? Aquí la idea es que yo voy a servir es como de guía de qué es lo que va en ese módulo, más que yo pueda explicar detenidamente el contenido, porque se supone que con los mentores hacemos eso en cada uno de los equipos. Entonces la intención es que ustedes cuando se reúnan con los mentores le encuentren sentido a lo que van a hablar. Entonces aquí hay que ser como coherentes. Vamos a trabajar que la gente tenga sentido y significado. Entonces ese es el propósito y por eso vamos a trabajarlo de manera muy rápida. En el tema del liderazgo transformador, ¿qué es lo que tenemos que ser conscientes? Lo hemos dicho en otras oportunidades y aquí lo vamos a insistir. El orden de los factores es, primero trabajamos el ser,
después el saber, después el hacer, después el tener y después el trascender. Entonces, si vamos a trabajar con la gente, es muy importante trabajarla desde el ser. Es muy importante seleccionar las personas y tener personas desde el saber y desde el hacer, pero si usted no las tiene desde el ser, como diría un amigo mío que se llama Alberto, dice que usted contrata a las personas por lo que saben y por lo que hacen y las termina echando por lo que son. Entonces, vamos a trabajar muy bien es desde las personas. Entonces, la invitación es que se devuelvan como a la esencia, a lo básico, y es trabajar las personas. ¿Listo? Para trabajar las personas, lo que invitamos es a que seamos conscientes de que las personas y el liderazgo lo trabajamos en 3 grandes niveles. Y también van en ese orden. Sí, y aquí no opera la ley conmutativa, que ustedes se aprendieron por ahí cuando estaban chiquitos. Sí, aquí el orden sí altera el producto. Entonces, lo primero es que si usted va a trabajar temas de liderazgo, lo primero que tiene que hacer es trabajar el liderazgo individual. Y es conocerse a usted mismo, y es validarse a usted mismo, y encontrar usted cómo va a trabajar con los demás, y cómo usted agrega valor. ¿Listo? Y el segundo nivel de liderazgo es trabajar con otros, o liderar con otros. Si usted no ha trabajado el primer nivel, liderar con otros va a ser muy complejo, porque si usted no se entiende a usted mismo, ¿cómo va a entender a los demás? Como dice un señor por allá en la televisión, el que entendió, entendió. ¿Listo? Y el tercero es que después de que usted trabaje el liderazgo con las personas, trabaja el liderazgo con las compañías. Entonces el nivel es, primero me lidero yo, después lidero con los demás y después lidero compañías. ¿Y por qué esos niveles es muy importante que los tengamos en consideración? Porque las exigencias son distintas, porque los requisitos son distintos, porque los interlocutores son distintos, como lo vamos a ver. No detenidamente, pero ustedes lo van a encontrar en el material. Entonces en el material ustedes van a encontrar que para poder usted liderarse a usted mismo hay como unas capas de conocimiento. Y entonces lo que se invita es a que eso que ya lo hemos trabajado en el tiempo, en la vida profesional y desde los hogares, lo visitemos y lo leamos y seamos conscientes de eso. Y bueno, por eso estoy tan contento ya de poder dedicarme a otras cosas que mi vida profesional no me ha permitido. Entonces, quiero mucho a mi empresa, quiero mucho a Grupo Bimbo, y hoy lo que voy a hacer en esta horita, la voy a hacer un poco más corto mi presentación, les quiero compartir pues algunas vivencias que yo he tenido en mis 40 años de vida profesional sobre este tema del liderazgo transformacional, de las culturas organizacionales, la gestión del talento. Quiero compartirles vivencias personales, quiero compartirles algunas enseñanzas que estoy impartiendo ahora en la Universidad de AFIT en Medellín. Tal vez ustedes han oído hablar de la Universidad de AFIT, es una universidad muy destacada, ya fundada por unos empresarios hace muchos años, y el rector invitó a 4 empresarios a que montáramos un programa de alta dirección dirigido a altos ejecutivos. Lo montamos hace 2 años y yo dicto allá en ese programa de alta dirección exactamente este módulo. Se llama Liderazgo, Cultura y Gestión del Talento. Entonces también les voy a compartir algunas cosas de lo que dictamos allá, les voy a compartir cómo lo hacemos en nuestra empresa y quiero dejar los últimos 15 minuticos para que podamos terminar hoy a las 9 de la mañana, como siempre, a tiempo, para interactuar con ustedes y aclarar pues, algunas dudas que tengan, preguntas o respuestas. Entonces vamos pues a iniciar. Les voy a pedir disculpas que lo voy a hacer un poco más rápido de lo que yo hubiera querido para poder dejar ese espacio final. Vamos a ver si somos capaces de... Bueno, vamos a empezar con este tema del talento, pero resulta que el talento cada vez se está volviendo más escaso por varias razones, y una de ellas es las razones demográficas. Ustedes ven acá en estas son las expectativas de crecimiento de Colombia hasta el año 2050. Y miren ustedes cómo lo que se llamaba antiguamente las pirámides poblacionales, en el lado izquierdo se ve cómo era en el año 1950, en el lado izquierdo están los hombres, al lado derecho las mujeres, y en el eje vertical están las edades, de 0 a 2 años, de 2 a 4, de 4 a 8, están de 95 a 100 años. Y están los porcentajes de la población. Y entonces, ¿qué dicen esas pirámides? Antiguamente las poblaciones de los países eran llenos de niños.
y de gente joven. Y a medida que iban creciendo las edades en el eje vertical, eran menos porcentaje de la población y casi no había viejos. Esas eran las poblaciones de todos los países del mundo. Se llaman las pirámides poblacionales. ¿Pero qué pasó? Miren el año 2000, que es la segunda de izquierda a derecha, cómo la pirámide se empezó a deformar. Y ahora, en el año 2015, hace 2 años, mire Colombia cómo está. Y mire lo que se espera desde el punto de vista de proyección demográfica para el año 2050. ¿Qué va a pasar? Que Colombia va a ser un país lleno de viejos y casi sin niños. Entonces, ¿qué pasa? Eso está teniendo un impacto enorme en los temas de sistemas pensionales, todo lo que se ve de colpensiones, los sistemas privados de pensiones, porque los sistemas fueron construidos con bases en pirámides que los jóvenes, niños que estudiaban y salían al trabajo eran los que aportaban para sostener a los viejos, pero resulta que cada vez las familias tienen menos niños, tienen menos hijos, las expectativas de vida se han alargado, la ciencia ha permitido que las personas duren más años y entonces ahora hay menos jóvenes para sostener a un montón de viejos. ¿Y qué es lo que pasa? Pues sale uno a buscar como empresario ese talento y resulta que no hay casi talento. Ese es un fenómeno demográfico mundial. Ahí, como lo ven en Colombia, les muestro rápido. También aquí, miren, además para grabar las cosas, en la gráfica de la derecha se muestra que a partir del año 2040 en Colombia la población no va a seguir creciendo, va a empezar a disminuir. Y esto que es Colombia, un país en vía de desarrollo, pero ya hay países como Japón, España, donde las poblaciones hoy en día disminuyen, ya no crecen. Entonces, un universo menor de personas llenos de viejos y pocos jóvenes. Entonces, la búsqueda del talento se hace cada vez más compleja. Miren las pirámides de Alemania. La misma historia. Ya no son pirámides, son torres, menos abajo. Miren el 2050 lo que se espera. Miren las pirámides en Estados Unidos, lo que les pasó a través del tiempo. Les está pasando. Miren las pirámides en Japón. En Japón en el año 2050 esperan tener 107 millones de habitantes. En el año 2015 son 126 millones. Van a tener 20 millones menos de personas, menos jóvenes y más viejos. Entonces la lucha por el talento se va a volver cada vez más compleja. Ese es el mensaje que les quiero dar. Hay otro tema. Les voy a dar varios, son slides conectados con el tema, pero son de diversos temas para que ustedes pues, les sirvan de reflexión. Hay un tema que es pues, las generaciones. Todos hemos oído hablar de los adultos mayores, que son los que nacieron antes de la Segunda Guerra Mundial, que hoy en día tienen más de 72 años. Después vienen los baby boomers, que son los que nacieron en la posguerra, después del año 46 al año 65, más o menos, son los que tienen hoy entre 52 y 71 años. Yo soy un baby boomer, yo acabo de cumplir 64 años, pertenezco a esa generación. Después viene la generación X, se habla que son los que nacieron del 65 al 80 y hoy tienen entre 37 y 51 años y son los que están en los cargos directivos en las empresas. Después vienen los famosos millennials, que se habla tanto, que son los que nacieron en el cambio de siglo, del año 80 al año 2000, y hoy tienen de 17 a 36 años. Son los que están saliendo de las universidades y llegando a las empresas a trabajar, y son generaciones con comportamientos distintos, expectativas diferentes de la vida, sus temas de propósito. Les gusta el desafío, no les gusta la monotonía, les gusta el cambio permanente. Entonces, a esos millennials hay que entenderlos y saberlos atraer y retener. ¿Cómo se hace? A través del famoso propósito del que hablaba Sergio. Cuando las empresas tienen un propósito potente y los jóvenes tienen su propósito de vida, si hay clic entre ese propósito del joven y el propósito de la empresa, ellos dicen, sí me gusta trabajar con esta empresa, me gusta trabajar con Google, me gusta trabajar con Apple, me gusta trabajar con Facebook, y todas estas empresas les hace clic. Pero hay empresas que no han sabido adaptarse y los jóvenes dicen, no me gusta trabajar con esta y aquella, porque tienen formadas ya sus ideas. Entonces, antiguamente eran las empresas los que escogían a sus colaboradores. Se está volviendo al revés. Hoy son los colaboradores, los millennials, los que escogen con quién voy a trabajar. Entonces, si el talento cada vez está más escaso
y además tienen expectativas diferentes, pues si uno quiere contratar y atraer al talento destacado, pues hay que entenderlos. Y bueno, hay una generación más complicada aún, que es lo que nacieron después del cambio del siglo, los llaman los generación Z. Están apenas terminando sus bachilleratos, sus estudios, van a entrar a la universidad y piensan distintos a los millennials. Entonces hay que entender todo esto para poder uno adaptar su empresa y poder manejar esa gente. No se preocupen ustedes de que en sus empresas están atrasados en este tema, porque bien lo decía Sergio, el módulo 3 es el módulo más complejo y más importante de todos. Cuando estuvimos con mis colegas hace 10 años que montamos el programa de empresa de trayectoria Mega, decíamos, ¿por dónde ubicamos el módulo 3? Y le dimos el orden que Sergio mostró ahí en esa gráfica del cerebro, que me gustó mucho, y lo ubicamos en el módulo 3 porque primero había que hacer ese ejercicio del entorno externo, después de la parte interna del análisis de la empresa, y después ya ir al tema de talento, gente. Entonces ustedes dirán, pero es que mi empresa no está preparada. Cuando yo me asusto porque la verdad yo no somos avanzados en el tema del manejo del talento y tal. Pues les cuento que en esta investigación que se hizo a nivel mundial en el año 2015, miren lo que salió de esta gráfica. Tendencias del talento, importancia global contra la preparación. Y esta gráfica se lee de la siguiente manera. En el eje horizontal están los conceptos, los criterios, cultura y compromiso, liderazgo, aprendizaje, desarrollo, y etcétera. Ahí ustedes lo pueden leer. Y en el eje vertical hay dos ejes, el de la izquierda y el de la derecha. En el de la izquierda se le pregunta a las empresas, a los cabezas de gestión humana, ¿qué tan importante considera usted que es la cultura y el compromiso? Y todas esas empresas a nivel mundial dijeron, de la escala de 0 a 100, dijeron cultura y compromiso es el tema más importante, y le dieron una escala de 78 sobre 100 en nivel de importancia, por eso está de primero. Entonces todo el mundo dice es importantísimo. Como yo no soy capaz de repetir lo que Sergio dijo, recontra catre tetra, no sé qué importante. Eso es, mírenlo, ahí está en la gráfica. Pero le preguntaron a la vez qué tan lista está su empresa para ese tema, y eso se lee en la escala a la derecha, en amarillo. No listo, algo listo, listo y muy listo. Y miren las empresas a nivel global que dijeron que era así de importante, 78 sobre 100, consideraron que estaban el 46 sobre 100 en nivel de estar listos. O sea, y esta es una encuesta con las empresas más importantes del mundo. Entonces ellos mismos consideran que no están listos, están a mitad de camino. Y mírenlo en cada uno de los criterios. Todos consideran que es importante, pero no están listos. Entonces no es solo problema de ustedes. Hay que trabajar en el tema del talento. Otro tema, el liderazgo transformador. Sergio habló de él, empieza por el yo. Uno no puede liderar personas, no puede liderar empresas, no puede liderar grupos de trabajo si uno no se lidera a uno mismo, si uno no se conoce. ¿Cuáles son mis fortalezas, mis debilidades? Tengo que trabajar en mí mismo para poder impactar afuera. Después entonces empieza el núcleo siguiente, que es el de la familia. Todos hemos pertenecido a familias, nacimos como miembros de familia, muchos están casados, tienen esposa o esposo, sus hijos, si no tienen hijos tienen sus parientes. Tenemos ese núcleo familiar que es el centro de la sociedad y tenemos que, si lideramos nosotros mismos, tenemos que también ejercer liderazgo en la familia. Después viene, gracias, el tema de la empresa. Es un núcleo más amplio. Si somos capaces de liderarnos nosotros mismos y liderar a nuestras familias, seremos capaces de ejercer un liderazgo transformador en nuestras empresas. Y por último, en la sociedad, que es el núcleo más amplio. Los grandes líderes, los grandes estadistas son gente que han cumplido estos pasos. No se puede ser un gran estadista, un gran líder de una sociedad si uno no se lidera a uno mismo. Todo empieza por el ejemplo. Entonces es muy importante que tengan ustedes claro esta secuencia. El liderazgo tiene 4 dimensiones. ¿Cuáles son?
Está escrito ahí la dimensión física, la intelectual, la emocional y la espiritual. La dimensión física es la famosa frase de cuerpo sano en mente sana. Uno no puede ser un buen líder si uno no cuida su cuerpo, si no duerme bien, si no trata bien su cuerpo, si no hace ejercicio, si no se alimenta con equilibrio, balanceado. Bueno, si no abusa del alcohol, de las drogas, ¿cómo va uno a ser un buen líder abusando uno de su propio cuerpo? El cuerpo es el templo sagrado que tenemos y tenemos que cuidarlo. Entonces es una dimensión muy importante la parte física. Un líder que no cuida de su cuerpo se mantiene enfermo, se mantiene dormido en las reuniones, se mantiene débil, pues no puede liderar. Después viene la parte intelectual, es el conocimiento, eso es insaciable, nunca termina. La famosa frase del sabio griego, solo sé que nada sé. Uno estudia en el colegio, en la universidad, hace sus maestrías, hace sus programas de alta dirección después de actualización y uno no termina de aprender. La lectura es una fuente inagotable de aprendizaje y de estimular el tema intelectual. Después viene la parte emocional. En los últimos 25 años hay un escritor famoso, psicólogo americano, que se llama Daniel Goleman, que desarrolló la teoría de la inteligencia emocional. Y a los que les guste ese tema, léanse los libros, métanse a Amazon, hay muchos libros, se llama inteligencia emocional. ¿Qué es la inteligencia emocional? Es conocerse uno muy bien y conocer a sus interlocutores. Su interlocutor puede ser su esposa o su esposo, puede ser su hijo, puede ser su colaborador en la empresa, puede ser su jefe, puede ser su compañero, puede ser una audiencia como esta. Es conocer los interlocutores. Y cuando uno se conoce a uno mismo y conoce a sus interlocutores, uno se acomoda en su lenguaje y en su comportamiento. Los mejores líderes tienen un alto nivel de inteligencia emocional. Los malos líderes no tienen ni idea qué es eso y se comportan siempre igual ante todo el mundo. Entonces, pues están equivocados, porque la inteligencia emocional es entender muy bien al que uno tiene al frente y entenderse uno muy bien. Y después viene la parte espiritual. No tiene nada que ver con ir a misa todos los domingos ni nada de esto. Es el tema de la trascendencia. ¿Por qué estamos aquí? ¿A qué vinimos y qué legado vamos a dejar? Ese tema, hay gente que tiene la espiritualidad muy avanzada y hay gente que no cree en eso. Entonces, los mejores líderes son los que tienen un equilibrio en estas 4 dimensiones. Jim Collins, es uno de los gurús de la administración y escribió un libro muy famoso que yo siempre se lo recomiendo a mis alumnos, que se llama Good to Great en inglés, y en español se llama Empresas que sobresalen. Los que no se lo han leído, léanselo, que es exactamente sobre el tema de la gente. Es un libro escrito hace 15 años o 17, a cambio del siglo, y es una Biblia en el tema del manejo de la gente. Y Jim Collins habla en su libro, hizo una investigación con alrededor de 100 empresas, las 100 empresas más importantes del mundo en ese momento, y las investigó con su equipo de investigadores, y él se dio cuenta que aquellas empresas que manejaban bien el tema del liderazgo y de la gente eran las que sobresalían, eran las que mejores resultados tenían, utilidades, crecimiento del precio de la acción en la bolsa y etcétera. Y las que no tenían unas buenas prácticas de manejo de talento eran las que le iba mal. Ese es el libro. Entonces él en su libro tiene una analogía que dice de un bus, de una buseta, que el conductor lo que tiene que hacer, lo pone en una misión, lo que tiene que llenar los puestos de la buseta, los 10 puestos creo que habla de la buseta con la gente que es, para poder ir a cumplir de manera exitosa esa misión. No se puede ir con la mitad de los asientos vacíos. Tampoco se puede ir con gente que no sea adecuada porque no hay sino 10 puestos. ¿Cómo va a llenar esos puestos que son limitados de gente no competente? Entonces tiene que poner los mejores. Entonces él recomienda en su libro que en toda empresa, antes de empezar uno a construir la estrategia y la mega y la que tenga la gente adecuada, en el lugar adecuado los que son, y verá que uno hace milagros, uno hace lo que quiere cuando tiene el equipo correcto. Ese es el libro, léanselo. Y él habla de 5 niveles de liderazgo que los voy a mencionar muy rápido. Él se encontró en esa investigación el nivel 1 de líderes, individuo altamente capaz. No vayan a pensar pues que es un nivel ahí bajo, no, mírenlo. El nivel 1
es altamente capaz, pero resulta que es una persona que trabaja sola, muy competente, pero trabaja solo. El nivel 2 tiene una cualidad adicional, sabe trabajar en equipo. Muy competentes, cumple lo del nivel 1, pero además trabaja en equipo. El nivel 3 es un administrador competente, porque sabe organizar equipos y recursos, tiene una competencia adicional. El nivel 4 es un Superman, cuasi Superman. Cataliza el compromiso con una vigorosa búsqueda, una visión clara y convincente, lidera a su gente. Pero resulta que él encontró que había un nivel 5, muy escaso, pero había un nivel 5, que era mejor aún que el 4. Y el nivel 5, él lo describe así: construye grandeza perdurable con una mezcla paradójica de humildad personal y voluntad profesional. Y él encontró que los líderes nivel 5 se diferencian de los del nivel 4 en lo siguiente: cuando hay un triunfo y un logro en la empresa, el líder nivel 4 sale y se pone la medalla él. Yo fui el que lideré todo esto. Cuando hay un fracaso, el líder nivel 4 sale y dice culpa suya, culpa tal. Ese es el nivel 4. Y el nivel 5 es al revés. El nivel 5, cuando hay un triunfo, dice fueron ustedes. Yo no hice nada. Ustedes fueron los que lo lograron. Y cuando hay un fracaso, el líder nivel 5 dice culpa mía. No fui capaz de liderarlos adecuadamente. Entonces esa es la mezcla de humildad que diferencia el líder nivel 5 y nivel 4. Son muy escasos. En el mundo hay líderes nivel 5, muy escasos, y tienen esa gran característica, son muy humildes. Diferencia entre jefe y líder. Lo hablaba Sergio en su presentación. Los jefes son los que, a punta de látigo, hacen que las cosas ocurran. Los líderes son los que inspiran. Entonces aquí hay varios ejemplos. Ustedes los pueden leer. El jefe planea, el líder da una dirección. El jefe organiza, el líder alinea. El jefe tiene control y estrategias, el líder motiva. Mírenlo ahí, el jefe dice yo, el otro dice nosotros, etc. Miren ustedes, y hay más acá, más diferencias entre jefe y líder. Jefe ordena y espera, el líder solicita y colabora. Sergio hablaba de la voluntad de servicio. El jefe utiliza a la gente, el líder desarrolla. El jefe asusta, inspira miedo, el líder genera entusiasmo. Entonces fíjense ustedes que hay una diferencia muy grande entre ser jefe y ser líder. ¿Y qué es lo que queremos en las empresas? Tener líderes, porque no es suficiente tener jefes. Hay 3 tipos de liderazgo. Uno es el formal, que es el que da el organigrama. Yo soy la cabeza y aquí mando yo. Mire que aquí yo soy mi título. Ese es un tipo de líder, el formal. Ese es generalmente son los jefes que no tienen competencias de liderazgo, los que se acomodan por ahí. Hay los que son técnicamente muy competentes. El mecánico de una empresa que es el que más sabe de la parte técnica y todos sus colaboradores le hacen caso porque es el que más sabe, pero ese no es el más alto en el nivel del organigrama. Pero ese hombre es el que conoce hasta las partes más profundas y más complejas de esa máquina, de ese proceso. Ese se llama un liderazgo técnico. Y hay personas en las empresas que ejercen ese liderazgo porque las personas les hacen caso y les creen. Pero el liderazgo más interesante de todos es el liderazgo real, que es aquel que sabe inspirar y que las personas se sienten a gusto, motivados e inspirados y siguen a esa persona. Y no tiene que ser el cabeza de la organización, puede ser una cabeza de área que sabe manejar su gente. Entonces, pues ustedes con esas 3 alternativas, pues escojan ustedes como cabezas de sus empresas y los líderes que ustedes quieren tener, pues a cuál de los 3 se deben acomodar. Sin duda que el más potente es el liderazgo real. Esta es una tablita que yo he desarrollado a través de los años y que me gusta mucho presentarla en distintos foros. Yo la presenté aquí hace unos 3 años. Recuerdo que me invitaron a este módulo, que es el concepto de liderazgo integral.
y no voy a entrar en aras del tiempo en mucho detalle, pero el verdadero líder es como una mesa de 3 patas. Una mesa de 3 patas, cuando tiene 3 patas robustas, pues nunca se cae. Los trípodes siempre son muy estables, ustedes saben. Si a una mesa de 3 patas se le quita una pata, se cae. No aguanta y se cae. Entonces tiene que tener 3 patas robustas. En la parte superior izquierda está la pata del saber. Es muy importante. Es todo lo que tiene que ver con el conocimiento. Si usted quiere liderar grupos, empresas, sociedades, tiene que estar preparado, tiene que saber. Uno no puede, sin saber no puede liderar. Pero esa es solo una de las patas. Hay una segunda que es el hacer. Muy importante también. Es hacer que las cosas ocurran. Y resulta que esas competencias ahí están descritas. No se las voy a leer, ustedes las pueden leer en la parte derecha. Son algunas de las competencias del hacer. Puede haber más. Yo considero que esas son todas muy importantes. Cuando vamos a buscar líderes, tenemos que buscar que tengan esas 3 patas. En las del hacer, no todos los líderes las tienen. Hay gente que sabe mucho, 3 PhDs, no sé cuántas maestrías y no sé qué, y no son capaces de hacer que las cosas ocurran. No son enfocados, están por allá en las nubes. Entonces, ese equilibrio es muy importante, el saber y el hacer. Pero hay una tercera pata, y es la más importante de todas, y por eso siempre la dejo al final, que es la del ser. De nada sirve saber mucho y hacer que las cosas ocurran y ser una mala persona. No tener valores, no tener integridad, no tener ética, de nada sirve. Entonces, ese equilibrio de las competencias que están descritas ahí, miren las del ser, no las voy a leer, ustedes las pueden leer, pero son las más importantes. Y a propósito, dejé de última la humildad, porque como lo dice Collins, es una de las competencias más importantes de los grandes líderes. Sin arrogancia, multiculturalidad, inspirar el aprecio de la diversidad, y etcétera. Entonces, lo que debemos buscar en nuestras empresas es atraer talento que tenga ese equilibrio. Pero resulta que las universidades, lamentablemente, y esto les cuento, pues yo imparto estos cursos en EAFIT y con el rector he intercambiado estas ideas. Las universidades del mundo, incluidos los Harvard y los Stanford y los Columbias y los Ivy Leagues y las de Europa, le prestan atenciones al saber, todo enfocado al saber, del hacer por ahí una medio práctica para poder chulear, ponerle una palomita, y del ser traen por allá un cura que dicte una clase de ética y nadie va, y con eso compran tranquilidad de conciencia, dicen que están impartiendo ética. No, ojalá las universidades, las escuelas, los colegios, las escuelas primarias trabajaran en este equilibrio de estas 3 patas de la mesa, y ojalá nosotros los empresarios pudiéramos recibir muchachos que cuando salen al mundo laboral trajeran por lo menos en cierta manera pues, este concepto de la importancia de estas 3 patas, porque los estudiantes, la verdad, yo lo he notado, se enfocan todo porque el sistema de evaluación de las universidades del mundo está todo enfocado en el saber. Entonces necesitamos trabajar conjuntamente con la academia, y eso es lo que estamos haciendo en EAFIT. Y les pido disculpas por hacerle tanta publicidad a mi programa, pero es un programa que ha gustado muchísimo, porque la verdad estamos buscando que los empresarios tengan esta sensibilidad para que ellos en sus empresas, si los estudiantes que les llegan no tienen este equilibrio, pues por lo menos en toda la empresa trabaje para capacitar y formar, y sus líderes puedan ser sensibles y desarrollar esas 3 patas. Vamos a hacer 10 minuticos de preguntas y respuestas, pero me gustaría que Sergio también me acompañe acá para que me ayude con las respuestas también. Hay unos micrófonos, levanten la mano, se ponen de pie pues, para saber dónde está la persona y listo, se presenta su nombre, en qué empresa trabaja y las preguntas corticas. ¿Ustedes consideran, con base en la experiencia, que lo que es la parte de liderazgo en algún momento pueda llegar a tener algún límite? No, eso no tiene límites, porque resulta que el entorno cambia.
Entonces, lo hablábamos, uno quiere siempre buscar esa excelencia, pero nunca la va a encontrar, se va a acercar a esa excelencia. Los líderes van a buscar ser cada vez mejores, pero uno nunca termina de ser el persona terminada, producto terminado, nunca termina. Bueno, vamos a terminar entonces. Yo les agradezco mucho, Sergio y yo, estamos muy complacidos de que el auditorio haya estado tan concurrido y esperamos que les haya sido de utilidad los pensamientos que compartimos hoy, y muchas gracias a los directivos de la Foro de Presidentes y de la Cámara de Comercio. Gracias.